nos acompañe, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos no solamente comprender su mensaje, sino ser como ese hombre sabio que Jesús pide a cada uno de nosotros, para que escuchando sus palabras las pongamos en práctica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como como era en en el el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos siglos. de los Amén. siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces, entonces el curso que nos ocupa, precisamente como ustedes bien saben, es el discipulado en el mundo de hoy. Fe, cultura y misión. Y a lo largo de estos 4 encuentros, pues voy a procurar profundizar precisamente en en estos aspectos que me han pedido pues compartir. Bien, entonces cuando hablamos de fe, cultura y misión, el programa para estos 4 martes, eh, que no sé si ya lo tienen, creo que estaba de pronto en las piezas publicitarias del curso, pues es este. En primer lugar, hoy ocuparemos a partir de Romanos 12:2 de este tema, ser discípulos en tiempos de confusión y de ruido. Dentro de 8 días, a partir de la primera carta de Pedro y de pronto de otros textos, identidad y testimonio en una sociedad plural. En el tercer encuentro, entraremos a ver la familia, redes sociales y fe, oportunidades y riesgos a partir de Proverbios 4:23 y finalmente, a partir de Lucas 10:1 y siguientes, la misión hoy, la misión de los laicos en el corazón del mundo. Entonces, pues vamos a comenzar por este ser discípulos en tiempos de confusión y ruido. Efectivamente, entiendo que ustedes pertenecen a estas escuelas de discipulado. Tratamos no solamente de estudiar para saber de ser discípulos, sino que lo más importante es esto, ir en pos de Jesús, ser discípulos de Jesús. Entonces, para comenzar, quiero contextualizar este texto propuesto, que es Romanos 12:2. De pronto yo veo que ustedes, por lo que percibí en el saludo inicial y el diálogo con el padre Omar, son bastante participativos. Entonces vamos a leer el texto Romanos 12:2. Tengan sus Biblias, algunos textos van a aparecer en pantalla. Entonces, quien quiere leer o levante la mano para darle la palabra y que nos lea este texto, Romanos 12:2. Y no se acomoden a este mundo. Al contrario, transfórmense y renueven su interior para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Entonces, para entender este texto, aquí les pongo una de tantas propuestas de estructura de la carta a los romanos. ¿Por qué es importante este texto? Precisamente porque está en la carta a los romanos, que seguramente quienes han estudiado un poquito o han curioseado su Biblia, han visto que es la carta, la última carta, la carta más madura que escribe el apóstol San Pablo. Él, es decir, después de unos 10 años de experiencia como escritor, pero muchos más como apóstol, llega a escribir esta carta que no está dirigida, o sea, está dirigida a una comunidad, los romanos, pero con una ventaja. Cuando ustedes leen la carta a los tesalonicenses, pues se dan cuenta la pelotera que hay allí en Tesalónica, o a los corintios o a los filipenses, porque Pablo conocía esas comunidades y esas cartas tienen como propósito inmediato resolver problemas concretos de la comunidad. Pero Pablo no ha ido personalmente a Roma cuando escribe la carta. Entonces, por eso esta carta es como tan amplia,
Por eso esta carta es como tan profunda, porque no se centra en un problema específico de la comunidad, sino que él piensa en toda la iglesia. Y por eso podríamos decir que es la carta magna, el escrito, si en esa época hubiese premio Nobel, con este lo hubiera ganado San Pablo cuando escribe a los romanos. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer cuando tenemos un texto bíblico, saber de dónde está tomado. No es lo mismo un autor al comienzo de su ejercicio como escritor que al final, como la carta a los romanos. Y bueno, y entonces, fíjense ustedes aquí las partes de la carta. Un saludo, unas conclusiones y cuatro partes. Este texto, como ustedes bien lo pueden ver acá, está precisamente, hace parte del inicio de la cuarta parte, la cuarta parte, mientras que en otros, el resto de la carta es una parte doctrinal, de enseñanza. Parte uno, 2 y 3 es la enseñanza, si queremos saber de cristología, de eclesiología, de qué significa Jesús, de el Evangelio, la justificación, pues leemos los primeros 11 capítulos del Evangelio perdón, es que se llama también el Evangelio de Pablo, la carta a los romanos. Los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos. En, Magda, a en, cepillarse que ya no me vamos a acostar. en la parte cuarta, Magda se fue hoy. No. parte cuarta, se llama, según esta estructura, la conducta propiamente cristiana. Es una parte exhortativa, son exhortaciones a partir del capítulo 12. Si ustedes ven sus Biblias, en el capítulo 12 normalmente hay un título grande, se puede llamar de distintas maneras. Y al comienzo de decir, bueno, después de haber expuesto en qué consiste el misterio de Cristo, ahora al partir del capítulo 12, y ahí encontramos nuestro versículo 12:2, a partir del capítulo 12 es cuál es el comportamiento que se exige al cristiano, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento que se exige al cristiano? Entonces, por eso, el tema de esta noche es ser discípulos. ¿Cómo ser discípulos? A partir de haber recibido una instrucción, a partir de haber participado en la vida de la iglesia, de las catequesis, de la formación, de la vida en la parroquia, en la diócesis, en la arquidiócesis. Ahora, ¿cómo ser discípulos? Y decimos en tiempos de confusión y de ruido. Por eso es importante esta iluminación bíblica, porque lo que nos toca a nosotros en estos tiempos convulsos, pues no somos los primeros en estar ante situaciones críticas y difíciles. Ya a los cristianos que vivían en Roma les tocó una situación muy difícil. Esos eran tiempos también de confusión y de ruido. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ellos estaban en una situación aprendiendo a ser cristianos. Nosotros como creyentes del siglo XXI tenemos muchas más ventajas. ¿Por qué? Porque ante un tiempo, ante un momento de, por ejemplo, confusión doctrinal, confusión de fe, podemos recurrir no solamente a la Biblia, sino también al magisterio, a la experiencia de la iglesia que tiene 2000 años de experiencia. En la época de Pablo, la experiencia de la iglesia eran de 20, de 30 años después del misterio pascual de Cristo. Entonces, allá sí que había tiempo de confusión y de crisis, porque estos cristianos provenientes allá en Roma, provenientes de una cultura judía por una parte o de una cultura greco-romana, es decir, ellos eran habitantes del imperio que habían adherido a la enseñanza y al Evangelio de Cristo, pero que no tenían las cosas claras. Entonces, ahí es donde Pablo les predica para aclarar la confusión y después de haberlos eh, fortalecido con la enseñanza de los primeros 11 capítulos, les dice casi que, mijitos, ahora sí, lo que tienen que hacer. Entonces, este texto lo vamos a leer en el contexto de todo el párrafo
que nos va iluminando cómo ser discípulos en tiempos de confusión y de crisis. Pues bien, entonces estos versículos que vamos a leer hasta el versículo 8, pues nos van a ir dando pautas. Vamos a ir leyendo versículo por versículo. Pero ¿qué es lo primero que nos dice San Pablo? Que si yo quiero superar una crisis, si yo quiero en medio de ese caos, de esa confusión, de ese ruido, escuchar la voz de Cristo, escuchar con claridad qué es lo que tengo que hacer, lo primero que se me exige es ser discípulo 24/7, involucrarme totalmente. Yo no puedo ser creyente el domingo, el sábado cuando voy a la formación o el martes en la noche. No, yo tengo que ser creyente en Jesús en cada momento. Leamos, por favor, capítulo 12, versículo 1. Puede ser de la versión que está en pantalla. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Bueno, muy bien, muchas gracias, ¿cierto? Entonces, ve aquí Pablo, y como dicen por ahí las mamás y las abuelas, de por Dios, le ruego encarecidamente, es lo que hace Pablo. Trata a los romanos como a sus propios hijos o nietos. Y no hace no es un consejito, es una petición urgente. Les ruego, como dice allí, por la misericordia, por la ternura de Dios, como escuchamos en la traducción que oímos. Dice, vea, y habla en lenguaje litúrgico, en lenguaje de culto. ¿Por qué? Porque es lo más tangible a primera vista, el culto que se le rinde a Dios en el judaísmo, en el paganismo. Cuando usted va, no sé, a Fátima, por ejemplo, pues ve una gran explanada, una gran basílica, un gran lugar de culto. Si va de paseo por Roma antigua o por Grecia antigua, pues ¿qué ve? Los templos para darle culto a los dioses, porque el ser humano por naturaleza es un ser trascendente y busca siempre rendirle culto a Dios. Pero aquí Pablo dice, ¿cómo es ese culto? Ofrézcanle, no como a Zeus, no como a Marte, no como a Venus, sacrificios de animales, ofrézcanse ustedes mismos. Y por eso es que a partir de acá podemos hablar que Pablo está pidiendo el sacrificio no de cosas que le pertenecen, de tiempo que usted posee, sino de usted mismo. Esa es la clave de la vida cristiana. En la vida del Evangelio, usted no ofrece parte de sí al estilo de Jesús. Jesús no ofreció un pedacito de sí mismo. Jesús se ofreció totalmente. Jesús no tomó el pan y dijo, tomen y coman un poco de pan. No, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Yo me ofrezco, yo ofrezco mi vida, nadie me la quita, yo la doy libremente. Esa es la actitud de Jesús y es lo que Pablo le está pidiendo a sus oyentes. Involúcrense totalmente. Y cuando la persona se involucra totalmente en la vida de Dios y en la vida de la iglesia, Pablo dice, ese sacrificio vivo es santo y agradable. Ese es el culto auténtico que se le da a Dios. No cosas, no personas, no otros, no animales, ¿cierto? Sino usted mismo es el que se ofrece a Dios y el que sirve a los hermanos. Entonces, un primer aspecto que pudiéramos tomar para este curso es
¿Qué hacer en este tiempo de crisis, en este tiempo de confusión, en este nuevo tiempo de ruido? Decidir una entrega decidida a Dios. Es vivir el bautismo, en el cual fuimos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes, todos enteritos. Entonces, ese es el auténtico culto. Primer tip, por decirlo de alguna manera, involucrarnos integral y totalmente en el Evangelio. Segundo aspecto, es el centro de cómo se ha diseñado este curso, ¿cierto? Es decir, eh, ¿qué es la cita, Romanos 12:2? ¿Qué es lo que se nos pide? Cambiar de paradigma. Es lo más difícil, renovar la mente. Como seres humanos, siempre buscamos un paradigma y siempre actuamos de acuerdo a ese paradigma, ¿cierto? Entonces vamos a leer Romanos 12:2. No se acomoden a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esto es fácil de leerlo, gracias de Yanira, y lo leyó muy claro. Lo complicado es hacerlo. Entonces dice, ¿cómo es? ¿Qué necesitamos para escuchar la voz de Dios? Para escuchar la voz de los hermanos, para escuchar la voz de la iglesia. Dice, no acomodarse al pensar de todo el mundo. Se necesita cambiar el paradigma. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Es llegar a pensar de manera diferente, no al estilo pagano, donde cada uno piensa en sí mismo, en la cultura del siglo primero, en Roma y en el mundo griego también, pues cada uno buscaba sobresalir. Por eso nosotros hablamos de las Olimpiadas y hablamos de los filósofos griegos, porque lo importante era sobresalir en algo, destacarse en algo y casi que tener algo para sacar pecho delante de los demás, ya sea en el arte, ya sea en el deporte, ya sea en la academia, ya sea en la filosofía, ya sea incluso en la religión. Pero San Pablo nos enseña que no, que hay que cambiar de paradigma. El cristianismo no es una competencia a ver quién es mejor que el otro, a ver usted cómo supera al otro. Al contrario, es a ver usted cómo sirve al otro. Podríamos hablar de cualquier ejemplo de paradigma. Nosotros como seres humanos nos cuesta cambiar de paradigma. Ejemplo, hoy día, bueno, hasta hace unos años, bueno, hace 50 años, todos los mejores relojes, el mejor reloj era el que se construía ¿dónde? En Suiza. Y era ese mecanismo mecánico, valga la cuasi redundancia, mecánico donde los engranajes eran perfectos y se pensaba que no se podía superar ese reloj. Muchos de ustedes llevan en su pulso un reloj mecánico y no faltará el que le dirá, pero usted qué hace con esa viejera y bueno, pero de pronto otros más modernos llevan un reloj de cuarzo, mucho más preciso. Eso fue una revolución industrial. Saber que ¿cómo se le ocurre algo más perfecto que un reloj suizo? Incluso fíjense que hoy cuando alguien es muy perfecto, muy puntual, dice, uy, más puntual que un reloj suizo. Y resulta que lo más puntual hoy no es un reloj suizo. Está el reloj atómico, ¿no? Que eso mide los milimillonésimas de segundo con exactitud. La ciencia, mire, la ciencia avanza porque somos capaces de cambiar de paradigma. Si hace 40 años hubiésemos visto a una persona en un aeropuerto con una maleta de ruedas,
nos hubiésemos burlado de él o de ella, pero hoy día es lo usual. Y a veces hace unos 20 años las rueditas eran dos, hoy día son cuatro, de pronto un día aparecen seis. Bueno, por la comodidad y el bienestar vamos cambiando de paradigma. Eso hace que avance la ciencia, la medicina, la aeronáutica, todo avanza. Como seres humanos, cuando hay un descubrimiento científico, nos obliga a cambiar de paradigma y como inteligentes nos apegamos al nuevo paradigma. Pero muchas veces, y aquí está el meollo del asunto, ante las cosas de Dios nos rehusamos a cambiar de paradigma. Y es lo que dice Pablo. Hay que cambiar de paradigma. ¿Cómo? Hay que cambiar, hay que transformarse, renovar la mente, cambiar la mentalidad. ¿Por cuál mentalidad? Por la mentalidad de Dios. Aquí hay otro texto que está en Juan, capítulo 3, versículo 8, donde dice, el viento sopla, tú oyes su voz. Dice, el espíritu, perdón, el espíritu sopla como el viento y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. ¿Sí? El Espíritu Santo. Dice, así son los nacidos en el Espíritu. Es decir, que una persona nacida en el Espíritu, un bautizado, un creyente, no solamente concibe a Dios, busca a Dios, sino que se comporta al estilo del Espíritu de Dios. Es lo que escuchamos en algunos ambientes, ser dóciles al Espíritu de Dios. Renovar la mente para discernir la voluntad de Dios. Qué difícil. En cada momento de la vida. Vea, no se trata de pedirle a Dios que mire a ver qué es lo que yo quiero, como ocurre en muchos ambientes, incluso eclesiales, para decir, no, busque para que Dios haga lo que usted quiere. Y es, no, usted, Pablo dice, y eso algunos lo escucharían, otros no. ¿A qué nos invita Pablo? No a que yo briegue a manipular a Dios para que haga mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo le pido, sino usted como, ¿quién es el creyente? El que discierne la voluntad de Dios, el que busca la voluntad de Dios. Y por eso aquí se habla del discernimiento cristiano. Discernir, como se cierne la harina, para ver qué queda entre tantas voces que escuchamos cada día. Ahí está la voluntad de Dios. Hay que discernirla. A ver si esa voz ¿es la voz de quién? ¿Es la voz del familiar? ¿Es la voz del hijo? ¿Es la voz del párroco? ¿Es la voz del papa? ¿O realmente es la voz de Dios que nos puede estar llegando precisamente a través de ello? Pero hoy día es difícil discernir porque nadie quiere discernir. Es más, muchas veces la gente busca al catequista, al obispo, al párroco, al profesor para que le diga, ay, aconséjeme aquí yo qué tengo que hacer. O sea, usted discierna, ahórreme ese trabajo. Y Pablo le está diciendo, no, señor, el que tiene que discernir es usted. Renueve su mente, discierna usted cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo agradable? ¿Y qué es lo perfecto? Y aquí quiero hacer una alusión entonces a lo que Pablo llama por bueno. Para Pablo, ¿qué es lo bueno? Porque aquí está el meollo del asunto. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo agradable? ¿Qué es lo perfecto? Leamos algunos versículos. Romanos 2:7, por ejemplo. Romanos 2:7. Quien encuentra, vaya leyendo. El que tenga el de servicio a los demás,
que les sirva bien. El que tenga el de enseñar, que se dedique a la enseñanza. No, perdón, pronuncié mal. 2:7, no 12, 2. Ah, dos, perdón. Ya me sonaba extraño. Vea que a veces es el discernir la voz aquí por el internet. Ah, 2:7. ¿Ya? ¿Ves? La vida eterna a los que mediante la perseverancia en las buenas obras buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. Porque vea lo que dice, ¿cierto? Buscar lo bueno, lo agradable, lo perfecto. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué puede ser bueno? El buen obrar que menciona aquí, las buenas obras. Muy similar, en el mismo capítulo 2, versículo 10, por favor. 2:10. La gloria, en cambio, el honor y la paz será para todos los que han hecho el bien. En primer lugar, para el judío y también para el griego. Vean, es decir, ¿qué es bueno? Las obras buenas que se hacen y que pueden ser hechas tanto por los cristianos de proveniencia judía como por los cristianos de proveniencia pagana, es decir, griega. Entonces, eh, otro texto, por ejemplo, 5:7, Romanos 5:7. Difícilmente habrá quien esté dispuesto a morir por un hombre justo, aunque por un hombre de bien tal vez alguien lo esté. Bien, ¿cierto? Para un hombre que obra lo bueno. O sea, aquí donde ustedes ven la palabra bueno, bien, es porque en el texto original del Nuevo Testamento está esa palabra bueno. Estamos tratando, vea, de discernir qué entiende Pablo cuando dice bueno, ¿sí? Entonces, el que hace las cosas bien, por el cual alguien sería capaz de pronto de dar su vida. Jesús superó todo eso porque Él da su vida no por los buenos, por todos, también por los asesinos y por los pecadores. ¿Qué más es bueno? La ley. Leamos, bueno, versículos 7, 12 y 13. Capítulo 7, versículos 12 y 13, por favor. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y lo que es bueno ha sido muerte para mí, nada de eso. Lo que pasa es que el pecado para no, valiéndose de lo bueno, me causó la muerte. Era hasta el 13, ¿cierto? Sí, sí, 12 y 13. Sí. De este modo, por medio del mandamiento, quedó plenamente demostrada la perversidad del pecado. Bien, perfecto. Entonces, mire aquí, busquen lo bueno. ¿Qué puede ser lo bueno? La ley. La ley que es santa, es buena. Pero aquí Pablo está argumentando que hay algo superior a la ley en la carta a los romanos. Pero la ley de Dios en sí misma es justa y es buena. Y entonces, aquí también dice, ¿cómo eso bueno que es la ley se puede convertir en muerte para mí? No, la ley es buena, la ley es buena. Lo que pasa es que Pablo argumenta que hay algo superior a la ley, que es el evangelio. El evangelio, donde no soy yo con mi esfuerzo que logro salvarme, sino que es la misericordia de Dios que obra en Jesús la que me redime y me salva. Bueno, entonces es usual, Pablo usa con frecuencia este término. Bueno, también en el capítulo 7 mismo, leamos
versículos 18 y 19. Pero ahí ustedes pueden identificar después para su estudio personal donde pueden ir a releer y a estudiar esos textos. 18 y 19, por favor. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. ¿Cierto? Esta es clásica, yo creo que todo el mundo se la sabe de memoria, ¿cierto? Sobre todo la del 7:19. Es una gran paradoja, o sea, Pablo nos está diciendo, busquen lo bueno, pero él ya había dicho en este excurso antropológico, con la naturaleza humana es bien complicada, porque dice, el bien que yo quiero hacer, no lo hago. ¿Qué me pasa? Yo quiero hacer el bien. En cambio, el mal que no lo quiero hacer, lo hago. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿No le pasa a tantas personas? O sea, es que ni siquiera el delincuente más terrible no se levanta un día, dice, uy, hoy voy a ser muy malo. No, el ser humano por naturaleza quiere hacer lo que piensa que está bien. Lo que pasa es que al final muchas veces, por circunstancias, por debilidad o porque está esclavizado por el pecado, termina haciendo el mal. Pero a pesar de esto, Pablo no se rinde y pide a sus oyentes, ustedes busquen lo bueno. ¿Qué hacer en confusión de ruido? En este mundo caótico, donde se nos pide ser discípulos de todas maneras, busquen lo bueno. Cambien de paradigma de decir, no, es que aquí eso es difícil en este ambiente, en esta circunstancia, en esta parroquia. No, usted busque lo bueno. Entonces, eh, leamos otros textos, 8:28, por favor. Sabemos que Dios Sabemos que Dios, dispone, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y Bien, a los, ya, ahí sobre todo el 28, ¿cierto? Que es Dios interviene para que sucedan cosas buenas a los que lo aman. Es que como Dios es bueno, pues busca lo bueno de cada uno. Y lo bueno de cada uno es que cada uno dé lo mejor de sí en favor del prójimo. Veamos 9:15. Dice, sin embargo, a Moisés, seré misericordioso con quien quiera hacerlo y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Perdón, me confundí, es 9:11, mejor, 9:11. Como todavía no habían hecho ni bien ni mal, la elección de Dios era totalmente libre y todo dependía. Bueno, estamos ante otro uso de ese adjetivo sustantivado, lo bueno. 10:15, por favor. Como anunciaran si nos los envían, como está escrito. Qué hermosos son los pasos de los mensajeros de buenas noticias. ¿Sí? De lo bueno. Entonces, vea, ahí podemos recordar nuestras clases de filosofía en el colegio, donde Aristóteles decía que lo bueno y lo bello eran sinónimos. El ser, una de las propiedades del ser, del ente, es la belleza.
El ser es bello, el hombre es bello porque hace el bien. La belleza y la bondad van de la mano. Una persona bella, una persona perfecta es la que hace el bien. Vea cómo esto nos ayudaría hoy día cuando se habla tanto de estos estereotipos de la belleza. No, la belleza sí hay que buscarla, pero la belleza auténtica, la de aquel o aquella que hace el bien. En este mismo texto que estamos estudiando del capítulo 12, al final también, en el versículo 9 encontramos esta alusión a qué hay que hacer con ese bien. 12:9. Y otra persona vaya a El, buscar 12:21. el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Ahí está, ese es el cambio de mentalidad, ¿cierto? Dice, porque aquí vamos a comenzar a hacer una serie de consejos, de exigencias que hace Pablo para el servicio, para la predicación, dice, para la caridad, que sea sincera, sin fingimiento. Dice, detesten, aborrezcan el mal, adhiéranse y procuren hacer lo bueno, el bien. 12:21. No No te te dejes dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Un poco esto lo ha desarrollado la espiritualidad ignaciana, ¿sí? Los jesuitas procuran hacer esto no solamente en su predicación, sino también en su vida. Dice, ¿qué es lo que más le cuesta a una persona? Pues usted ejercítese en eso. Venzan al mal a fuerza de bien. No te dejes vencer por el mal. Pablo, que vivió en ese contexto militar de la ciudad, un contexto también urbano, usa mucho estas metáforas militares, ¿no? A veces dice, ármense. Aquí dice, la metáfora militar está en no te dejes vencer. Tú vence al mal a fuerza de bien. Eh, 13:3, por favor. 13:3 y 4. 3 y 4. Los gobernantes no están para causar miedo a los que oran bien, sino a los malhechores. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra bien y tendrás su aprobación, ya que la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. Pero si obras mal, teme que no en vano tiene poder. La autoridad está al servicio de Dios para aplicar el castigo del malhechor. Aquí un poco es lo que se expresa, aparte de esto, un proverbio que dicen por ahí, el que nada debe, nada teme, ¿no? ¿Cierto? Dice, usted no puede, no teme la autoridad, no le tiene miedo a la autoridad cuando obra el bien. O sea, usted obre el bien, no se desvíe, usted busque lo bueno. Eh, es como el querer de Pablo. Romanos 15:2. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Bien, ¿cierto? Para su bien. Que cada uno trate de agradar a su prójimo para su bien. ¿Y qué es el bien? La edificación mutua. No se trata cada uno por su lado. Pablo insiste mucho en este carácter eclesiológico de la comunidad que se edifica. Cada uno tiene algo que aportarle a la comunidad, a la iglesia. Eso es obrar también el bien. En este mundo de confusión y de caos, la comunión eclesial es el testimonio también que se le pide al discípulo, la mutua edificación.
donde el otro es importante para mí y yo construyo junto al otro. Veamos con la parte final de la carta, donde allí en el capítulo 16 también nos habla de esta construcción del bien. Capítulo 16, versículo 19, allá, antes del último saludo, la última recomendación. Todos saben que ustedes han sido obedientes. Me alegro de su actitud y quiero que muestren sabiduría para hacer lo bueno, pero no para hacer lo malo. Sí, aquí hay otras traducciones dicen, vea, sean ingeniosos para el bien y casi que inocentes para el mal, ingenuos para el mal. El mundo que se opone a Dios hoy día es al contrario. Hay personas que tanta creatividad, usan todo el ingenio, toda la creatividad para el mal. ¿Qué tal si se usara en el mundo la creatividad para el bien? ¿Qué tal se le dedicara, no sé, el, la misma creatividad para el mal que para el bien, para el bien que para el mal ya sería una ventaja, ¿sí? Porque nos da miedo ser creativos para el bien. Hay que ser creativos para el bien. Así como hay gente creativa para el mal, ¿no? No se las ingenie. Vea, las personas a veces pierden la cabeza mirando a ver cómo se las ingenian para vengarse de una persona. Bueno, saludamos al padre Omar. Gracias por acompañarnos en este inicio y sabemos Mañana que... nos vemos. Muchas Claro, gracias. gracias, Bueno, padre. Dios lo bueno, bendiga sigan allí. Gracias. y que Gracias, descanse. Padre. Hasta luego. Padre, que tenga un bendecido descanso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ánimo, ánimo. Gracias. Bueno, gracias, Feliz padre. noche. Y seguimos pues aquí con este panorama que espero que nos ayude a comprender qué es lo que Pablo dice o quiere decir cuando nos exhorta, busquen lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces ya vamos con la primera partecita, busquen lo bueno. ¿Qué era lo otro? Busquen lo agradable, Agradable. ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, si la primera cita ya la leímos, que es capítulo 12, versículo 1. Pero recuerden cuando dice, los exhorto por la misericordia de Dios, que busquen, que ofrezcan sus cuerpos como víctima viva, santa, dice, agradable a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Usted mismo. Busquen ofrecerse ustedes mismos. Por eso dice, busquen lo agradable. Cuando usted hace un regalo a una persona por compromiso, lo que importa es hacer el detalle. No importa la calidad, si le gusta o no le gusta, a usted lo que importa es listo, ya, y cumplí. Pero cuando usted el regalo se lo da a un ser querido, usted busca primero algo que le guste, que le agrade. Veamos, por ejemplo, Romanos 14, 18. ¿Qué es agradar a Dios? Y el El de que de esta esta forma manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Vea, fíjese, ¿qué es lo agradable? ¿Qué es lo agradable a Dios? Lo agradable a Dios es servir a Cristo. El servicio agrada. El servicio agrada. Muy bien, el servicio agrada. El servicio a Cristo es agradable a Dios y aprobado por los hombres. O sea, lo que agrada a Dios
termina siendo lícito, auténtico también delante de la comunidad. Eh, eh, Son solo estas tres recurrencias en la literatura de la carta a los romanos sobre lo agradable. Por eso, un poco para darnos una idea un poquito más precisa, vamos a ir a otros espacios de la literatura paulina. Por ejemplo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Y de pronto, si alguien va buscando, Efesios 5, 10. Segunda Según Corintios los 5, Corintios capítulo 9 dice, 5, en 5, cualquier 9. caso, sí, en cualquier caso, en la patria o desterrados, nuestro único deseo es serle agradables. ¿Es esa? Bien, es esa, No, perfecto. ¿Sí? ¿5, Es, 9? sí, sí. no, Bueno, 5:10. no, no Por es. eso en el cuerpo o fuera Por del eso, cuerpo nos sí. esforzamos por agradar al Señor. pero sí creo que era eso, es otra traducción, un poquito más amplia. Bien, ahora sí, es decir, el único propósito del creyente es agradarle a Dios. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Ya hemos visto el servicio. Pero fíjense que Pablo no da una receta mágica. Tres secretos para agradarle a Dios. No, nos llama, recuerden, al discernimiento. Al discernimiento. ¿Qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto? Eso mismo se mantiene en Efesios 5:10. Leamos, por favor. Busquen lo que agrada al Señor. Eso. Vea, si quiere, ¿Efesios o veamos Corintios? aquí. Y también el 11, a ver. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar, al contrario, denúncienlas. Entonces, mire, va muy de la mano. Y si ustedes siguen leyendo ese trozo de Efesios, ven que va muy de la mano el discernimiento con la vigilancia. O sea, estar atentos, porque en cualquier momento usted se descuida y termina como lo denunciaba Pablo también, el mal que no quiero, lo hago, y el bien que sí quiero, no lo hago. No lo Diciendo, hago. examinen qué es lo que agrada al Señor. Filipenses 4:18, hablando de los Tengo regalos. lo, Sí, tengo lo que podía necesitar y más todavía. Tengo de sobra después de haber recibido de Epafrodito sus socorros, ofrenda de suave olor, sacrificio grato, agradable a Dios. mira, ya habla, ¿cierto? La ayuda es agradable. Dice, lo que recibí es esa suave aroma, sacrificio que Dios acepta con agrado, lo que agrada al Señor. La solidaridad, la ayuda, eso agrada al Señor. La ayuda concreta, ahí pone nombre y apellido. Otras cosas agradables al Señor, un poco en literatura un poco más tardía, Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan obedezcan a sus padres en todo como le agrada al Señor. Y aquí Pablo en varias ocasiones habla de el respeto a las instituciones, la familia, las autoridades, ¿sí? Dice, el cristiano no se distingue por ser de corte celota, ¿cierto? Los celotes, como los Judas, probablemente Judas Iscariote o otras personas que buscaban imponer su pensamiento a través de la violencia. No,
la obediencia. Entonces, el mantener las relaciones familiares es agradable al Señor. Incluso cuando, cuando habla de las relaciones de estas instituciones, por ejemplo, en la carta a Tito, también habla de los esclavos, que dice que están sometidos a sus amos. Acordémonos que en esa época había esclavitud como la hubo hasta hace un poco más de 100 años, incluso en Colombia. Entonces, ahí también hablaba de cómo era, no se trataba de abolir en ese tiempo la esclavitud, sino un cristiano, cómo vivía su cristianismo, o siendo esclavo o siendo amo. Gracias a Dios hoy día está abolida la esclavitud y no tenemos que preocuparnos por eso. Bueno, busquen lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Perfecto. Veamos, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, hablando ya de este tercer aspecto de lo perfecto. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Primera Corintios, capítulo 6, versículo ¿qué? Perdón. Oh, capítulo Capítulo 2, 2. 2. contrario. Primera Corintios 2, 6. Do- Es verdad que con los perfectos hablamos de sabiduría, pero es una sabiduría que no procede de este mundo ni de sus cabezas, ya que han sido eliminados. Bien, entonces aquí está hablando de una perfección como Ajá. atributo de los seres humanos, ¿sí? Como atributo de los seres humanos y que tiene que ver con una sabiduría superior a la de este mundo. O sea, no estamos hablando de la sabiduría del filósofo, sino de la sabiduría que proviene de Dios. Y la verdad, la verdadera perfección se encuentra en Dios. En la misma carta, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 10. Porque los conocimientos y las profecías son cosas imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Muy bien, ¿cierto? Cuando venga lo que es perfecto, es la manifestación total de Jesús. ¿Qué es lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto en este aspecto? Que va a hacer desaparecer lo imperfecto, lo parcial. Es cuando se haga totalmente la voluntad de Dios. Ese mundo perfecto no es algo utópico e inalcanzable, es algo que está allí y que se pide a cada creyente. Actuar con perfección. No se trata, aquí no estamos hablando de la perfección como de eso que llamamos hoy el perfeccionismo, ¿no? Que trazar una línea o un dibujo o algo. No, no es el perfeccionismo. La perfección es mucho más que el perfeccionismo. Es el actuar de acuerdo a esa voluntad de Dios. Y eso exige madurez. Primera Corintios 14, 20. Hermanos, no piensen ustedes como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. Eso es lo que sean adultos, sean perfectos en su modo de pensar, es el sentido acá. Entonces, el llegar a la perfección es llegar a la madurez cristiana. Así lo entiende, por ejemplo, Filipenses 3:15.
Todos nosotros sí somos de los perfectos. Tenemos que pensar así. Y si no ven todavía las cosas en esta forma, Dios los iluminará. En este propósito. Bueno, entonces aquí vea quiénes son los perfectos. Los Ajá. perfectos son los cristianos, los creyentes, ¿cierto? Eh, entonces, es eso, buscar la perfección, buscar la vida de Cristo. Y en ese caso, allá por ejemplo en Filipenses 3:15, después en el 17, San Pablo se pone como modelo de esa perfección. Sean imitadores míos, según el modelo que tienen en nosotros. ¿Sí? Es eso. O sea, abracen la cruz de Cristo. Si ustedes siguen leyendo allá, dice, muchos viven según lo que les dije tantas veces y ahora se lo repito con lágrimas. Viven como enemigos de la cruz de Cristo. La perfección no consiste en buscar, como ya se mencionó esta noche, el sobresalir sobre los demás, el imponerse sobre los demás. La perfección es Cristo y su cruz. Eso que es necedad, eso que es escándalo, es la salvación, es el culmen, es entonces la perfección. Eh, Veamos también Colosenses 1:28. A quien nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres en toda sabiduría, para presentarlos perfectos en Jesucristo. Quienes, o sea, muchas veces Pablo se refiere a los creyentes como santos. ¿Sí? Dice, a los santos que están en Corinto o en alguna comunidad. Aquí se está refiriendo a los creyentes como los perfectos en Cristo. Esa es la perfección, la que la alcanza a través de la fe auténtica. Por eso el subtítulo del curso es Fe, Cultura y Misión. ¿Cuál es la perfección? La fe La auténtica. fe. Y última alusión a esto de la perfección en Colosenses 4:12. Los saluda Epafras, que es uno de los suyos, siervo de Cristo Jesús, que lucha siempre a favor de ustedes en sus oraciones, para que sean constantes y perfectos cumplidores de toda voluntad divina. Y mire ahí otra vez la alusión, la conexión entre la perfección y hacer la voluntad de Dios, y que sean perfectos cumplidores de la voluntad de Dios. Esa es la perfección. El perfecto es el que busca, discierne y hace la voluntad de Dios. Vea cómo está aquí en nuestro texto base, Romanos 2:12. Perdón, 12:2. La voluntad de Dios. Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros hagamos lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Eso es renovar la mente. Fácil de decir, un poco más de compromiso es lo que él pide. Bueno, siguiendo con nuestra lectura de ese primer párrafo del capítulo 12, otro tip, ¿qué es lo que nos pide Pablo? Leamos capítulo 12, versículo 3 que tenemos ya en pantalla. Les digo a todos y a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que no se valoren más de lo debido, más bien valórense con sensatez, de acuerdo a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cierto? Yo sé que hoy día hay muchas personas que entran en depresión porque no se valoran de manera suficiente.
¿cierto? Hay personas que se subvaloran y eso está mal, pero también está el extremo contrario, que se sobrevaloran. Y entonces yo soy el ombligo del mundo. Y por eso aquí, tratando de ponerle un título a este texto, le podemos poner, es la justa autopercepción, la justa autovaloración. Hoy el mundo, ¿qué necesita? Más Dios y menos yo, entre comillas, menos ego. Este mundo está lleno de egolatrías. En Colombia, a nivel en nuestro mundo político, en nuestro mundo económico, en nuestro mundo social, todo es yo, yo, yo. Y alguien me dio hace una cosita y es yo, claro, yo. Y tenemos egos superinflados que no van de la mano del evangelio. Un cristiano tiene más Dios y menos yo. Por eso dice San Pablo, no se valoren más de lo debido. Pues tendríamos que advertir tampoco menos. Nadie está por encima de todos. Recordemos la enseñanza de Jesús. No llamen a nadie maestro, no llamen a nadie padre, no llamen a nadie señor. Ustedes son hermanos. Ustedes son hermanos. Pero ojo porque a veces podemos usar el título hermano como un título honorífico. Entonces, sí, cumplimos literalmente lo que dice Jesús, pero estamos contrarios a lo que Él nos propone. Una eclesia, una iglesia sinodal solo puede ser posible con fraternidad. Valórense con sensatez, de acuerdo a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios es el que nos dice cuál es nuestro lugar en la iglesia. Somos hermanos. Y ahora enseguida, Pablo nos va a decir también por qué este llamado a la sensatez, que podríamos traducir esa sensatez también por sabiduría. Y de acuerdo otra vez ahí el término, a la medida de la fe, la importancia, justa autovaloración. No se trata de tener baja autoestima, sino una justa autoestima. Justa autoestima. Hoy, más que de esa autovaloración, ¿cierto? Las personas nos hablan de una autoestima. Posea una correcta autoestima. Usted no es superior a nadie, tampoco inferior, pero no es superior. Eso construye la fraternidad. A no ser que alguien, bueno, yo no sé si decir que tampoco inferior, porque es que Jesús eso fue lo que hizo, de acuerdo a lo que Pablo nos recuerda en la carta a los filipenses, ¿cierto? Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, pasando por uno de tantos, y se sometió a la muerte y una muerte de cruz. Ese himno tan bonito del capítulo segundo de la carta a los filipenses es que Pablo nos propone esto: valórense con sensatez a ejemplo de Cristo, que él, o sea, para gloriarse de atributos humanos y divinos, Jesús, y él no hizo alarde, se hizo el más bajo de todos. Y Pablo también, en otras ocasiones lo menciona. Vea, si ustedes quieren gloriarse y chicanear, mire, yo tengo más motivos para gloriarme. Yo soy judío, hijo de judía, circuncidado al octavo día, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Pero él no hace alarde de eso. Valórense con sensatez. Ojalá lleguemos a un día en que en la iglesia hagamos menos competencia
y más fraternidad. Y esto lo vemos, esto no es cuestión de curas, de obispos, de papa. Usted a veces la persona que va y lee el salmo en la iglesia ya se cree que, mejor dicho, es más santa porque leyó la primera. ¿Qué es más importante, leer la primera lectura o la segunda? O el que hace la monición. Valórense, o el que preside, ¿no? Valórense con sensatez. Y ahora vamos a ver los ámbitos. Espero alcanzar y si no, la próxima vez. Pero yo creo que va a tocar dejar la próxima vez para un poquito de preguntas, podemos retomar. Segunda otro aspecto, perdón, ya me perdí. Es como tercer aspecto o cuarto, la El cuarto de relación Cristo. con Cristo. La relación con Cristo. Leamos, por favor, esto aquí, la relación con Cristo. Versículos 4 y 5. Porque así como en un solo cuerpo hay muchos miembros y no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros unos de otros. Esto es lo que nos permite valorarnos con sensatez, concebirnos como eso, como miembros del cuerpo de Cristo. Y ni siquiera dice, somos un solo cuerpo en Cristo. Recuerden que también ustedes han leído y escuchado en Corintios, cuando Pablo sarcásticamente dice, no, es que el ojo no es más importante que la oreja, ni la lengua, ni la nariz, no. Así como en un cuerpo cada miembro es fundamental, así también en la iglesia, cada uno es fundamental. Decir, Pablo con frecuencia, más de una vez, usa la imagen del cuerpo para referirse a la iglesia. ¿Qué quiere decir con la imagen del cuerpo? Que cada uno es fundamental. Usted es fundamental, sí, pero también los otros. Nosotros, o sea, valorémonos con sensatez. Incluso, no sé, eso ocurre más fácil en la vida empresarial. Pues se va un empleado, pues rápido contratan otro, por más indispensable que se crea. Pero en la iglesia sí somos todos indispensables. Yo soy indispensable, pero mi hermano también, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Es esa relación con Cristo la que me permite no sobrevalorarme, sino tener la correcta valoración. Bueno, entonces hay otros elementos, ya nos quedan, pero quiero dejar acá para dejar un espacio de preguntas que pueda haber. Entonces voy a dejar acá para que en este momento, si hay preguntas, las puedan hacer, ¿cierto? Entonces, Padre, si me permite, dejo aquí una anotación, que ahí en el chat se colocó un enlace para que por favor nos ayuden diligenciando la asistencia, para que aquellos que no hayan diligenciado el documento aún, por favor, por medio del enlace que está allí, registren sus datos en el formulario. Muchas gracias. bueno, gracias, Neftalí. Entonces, no olviden. Y mientras tanto, preguntas, preguntas, porque si no, esto queda como un monólogo y esto es una clase, entonces aprovechen. Si no, para eso lo ven en YouTube después y les llega la grabación, ¿no? Entonces, ustedes que están viendo sincrónicamente esto, tienen la oportunidad de pronto de alguna duda, alguna inquietud, alguna aclaración o algún pequeño aporte también que quieran hacer. Ánimo. Yo sé que ya es tardecito. Bueno, entonces, entonces, Padre, bien. bueno, soy Marta Ramírez.
Usted decía algo ahora que uno utiliza mucho, de decirle, bueno, a ustedes con todo respeto, pues ahí son padres, son nuestros reverendos, nuestros padres, pero uno escucha mucho que se le llama maestro a una persona del baile, bueno, a cualquier persona se le dice maestro y uno, verdad, pues que el maestro solo fue Jesús. Y esa es como una palabra que se usa para cualquier persona, maestro, y eso me llama mucho la atención. Eso es todo, padre. Bien, gracias. No, la palabra maestro tiene diversos significados, ¿cierto? Uno de ellos precisamente es alguien que tiene maestría en algo, en un arte. Entonces, sí, una persona que baila muy bien y es capaz de enseñarle a los otros a bailar, pues no le pueden decir maestro de la salsa, pero pues ahí no es que está infringiendo el precepto que Dios dice, no llamen a nadie maestro. No, lo que él quiere decir no es evitar un término técnico, es cómo trato yo a los demás. ¿Cuál debe ser la actitud y el tratamiento entre los miembros de la iglesia? Es un tratamiento de hermanos donde hay fraternidad y donde hay comprensión. Es ese sentido, Marta. Gracias por su inquietud. Padre, Sí, adelante, Vanessa. Vanessa Rengifo, tengo una pregunta. Usted nos hablaba del discernimiento. No sé qué nos puede recomendar o, o qué tips nos puede dar para poder identificar como en ese momento que estamos discerniendo, cómo saber qué es la voz de Dios y no como lo que usted decía, pues que es nuestros pensamientos, de pronto lo que nosotros creemos o lo que de pronto nos está aconsejando alguien o el director espiritual. ¿Cómo sabemos eh, discernir como en esa voz de Dios? Pues digamos un poco de acuerdo a lo que nos dice Pablo en Romanos 12:2, sería aplicarle estos tres criterios, ¿sí? Pablo usa tres criterios para discernir si algo es la voluntad de Dios. Usted juzgue, o sea, ¿es eso, es bueno? ¿Es agradable? ¿Es perfecto? Con un poco este recorrido muy general y muy panorámico sobre lo bueno, lo agradable y lo perfecto que hicimos esta noche. Entonces, no es lo que me agrada en un primer momento, ¿sí? Es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Y es una disposición general. Mire, así como un hombre y una mujer se preparan desde su niñez y adolescencia al matrimonio, ¿cierto? Porque una persona elige con quién se quiere casar. No le pone nombre y apellido, pero cuando llega el nombre y apellido dice, uy, sí, cumple los requisitos que yo había puesto. Entonces, eh, cuando se deciden las cosas y se está atento por la vida, pues usted tiene, ojo, mayor probabilidad de éxito. El 100%, el que le diga a usted, mire, le tengo exactamente las tres claves para encontrar lo bueno, agradable y perfecto, salga corriendo de ahí, salga corriendo de ahí. Cuando usted vea un libro que dice las tres claves mágicas para perder peso, salga corriendo, no lo compre, ¿sí? Porque yo sé que en este mundo confuso hay y de crisis, hay voces que nos ofrecen lo que estamos buscando, que es la solución a nuestros problemas y soluciones rápidas. ¿Y quiénes las ofrecen? Los que engañan, los ladrones, los estafadores. ¿Sí? Entonces, huyamos, o sea, ahí sí es un criterio, huyamos de quien nos propone una solución fácil y al alcance de la mano para nuestra vida, para la salud, para el estudio, para la vida eclesial.
Los ladrones, los estafadores, los apóstoles del mal dicen, esto es fácil, mire, le tengo la solución. Se le perdió un paquete speech aquí, se lo devolvemos, ¿cierto? Dicen los mensajes de los delincuentes. ¿Por qué? Porque juegan con nuestra mente y saben que nos da una pereza el discernimiento. No, el discernimiento, eh, Vanessa, es una actitud constante. Cada día estar atento a lo que Dios nos va mostrando a través de lo que llamamos los signos de los tiempos. ¿Sí? Él, en lo que nos está sucediendo cada día, nos está mostrando su voluntad. Y es nuestro deber como creyentes ir puliendo nuestras capacidades del discernimiento. No dejemos que otros decidan por nosotros, que otros nos den esa clave. Yo me acuerdo ahora que ya estamos casi en época preelectoral, creo que para las anteriores elecciones había como un programa, una IA casi, que decía, descríbase usted, y entonces, vea, de acuerdo a su personalidad, a sus preferencias, usted tiene que votar por este candidato, ¿sí? Y claro, le ahorraban el discernimiento al, al votante, al ciudadano. No, en política, en economía, en salud, en iglesia, discernamos. No estemos, no, ¿por quién? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y entonces perdemos las capacidades de la sensatez. Y ahí es lo que nos pide Dios. ¿Cómo ser? O sea, una respuesta de una palabra, pero que implica todo un movimiento. ¿Cómo ser discípulos de Jesús en medio del ruido, en medio del caos, con discernimiento? El discípulo es el que discierne. No están emparentados etimológicamente discernimiento y discípulo, pero Pablo nos exige el discernimiento. Padre, Bueno, una pregunta allí con respecto bien, a bien. esto, qué pena. ¿El discernimiento es un don o es un carisma? ¿Y cuál es la diferencia entre don y carisma? Porque ahí tengo como una confusión. El discernimiento, yo considero, más que de esos dos parámetros que menciona, es una capacidad humana. El ser humano tiene la capacidad de discernimiento, de discernir, de elegir. Un animalito no tiene esa capacidad. Otros seres vivientes como las plantas no eligen, no, ellos actúan de acuerdo a esa naturaleza biológica que poseen. El ser humano, en cambio, sí tiene esa capacidad de discernimiento y es nuestro deber usarla. Entonces, mm, más que un don o un carisma para el discernimiento, lo que la Biblia nos dice es que la aplica para la sabiduría, ¿sí? La sabiduría se percibe con frecuencia en varios textos de la Biblia como un don de Dios en el sentido que Él es el origen de toda sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es actuar con sensatez, que es un poco lo que nos pedía San Pablo hoy. O sea, cuando usted busca lo bueno, lo agradable y lo perfecto, eso es actuar con sabiduría. Y es un don de Dios. Don es regalo. Carisma es normalmente cuando ese don se convierte en una actitud de la persona. Y en ese sentido también es un don de Dios. Pero por eso dicen, ¿cuál es su carisma? O sea, ¿cuál es como, como el ámbito de vital en el cual usted se desenvuelve mejor? Eso normalmente llamamos
carismas. Y son, para San Pablo, las funciones que cada uno ejerce en la iglesia, que por provenir de Dios, podemos decir que los carismas son don de Dios. Hola, Oriana, ¿tienes pregunta? Bueno, muy bien, ahí le están ayudando a la mamá. Gracias, Padre. Padre, una pregunta. Adelante. Pues lo hago más que todo, pues por una cuestión personal de algo que he visto. Yo en el momento, pues también hago parte de una comunidad en donde pues nosotros estamos, digámoslo así, en una misión permanente y hay algo muy particular que hemos detectado. Cuando entramos a estas épocas de fin de año, obviamente pues hay ciertos factores, entre ellos emocionales, que mueven mucho a las personas a abrirse, a colaborar y a apoyar muy buenas causas. Y hay momentos en los que esas organizaciones que pueden recibir cierta ayuda en esta época de fin de año dicen, es bonito que las personas apoyen y se abran de una manera maravillosa a tender una mano al necesitado, pero pasa diciembre y llega enero y es la temporada más dura y más difícil porque ya nadie se acuerda del prójimo. ¿De qué manera nosotros, obviamente sin llevarlo a manera que se sienta una especie de reproche o ataque, podemos de una manera positiva influir en nuestros hermanos a que no solamente abramos el corazón en esta época tan linda del año, sino a que sea una misión permanente, a invitarlos a que ese apoyo sea una constante en el que podamos estar siempre unidos? Bien, gracias, Neftalí. Efectivamente, ahora en este tiempo final, en este ambiente navideño que se aproxima, pues va a estar como esta actitud hacia la solidaridad. Es decir, que para el tiempo de diciembre no hay necesidad de trabajar, o sea, porque es una cualidad que más o menos se percibe. Es cómo se trabaja en otros tiempos del año. Y ahí está el reto. Hay distintas campañas, normalmente en Cuaresma la Conferencia Episcopal nos ayuda con la comunicación cristiana de bienes, pero hay personas que poco a poco van pasando de ayudas puntuales a ayudas permanentes. Eso, eso es un cambio de mentalidad que Dios va suscitando. Y hay personas que de pronto, parejas incluso, que llegan a decir, bueno, en Navidad ayudamos a un hogar y un día Dios les da la licencia de adoptar a un niño, a un bebé, a alguien, sí, o sea, es en el corazón de las personas está esa tendencia también hacia el bien. Hay que ayudar a estas personas a ir suscitando este compromiso cada vez más creciente y frecuente. Y así como decía, que el discernimiento se practica y que si no se usa, se atrofia, pues también la solidaridad. Entonces, pues sí, excelente, como usted dice, lo de diciembre, la ayuda, y hay que seguirla animando, pero además de animarla, pues ir viendo cómo se capitaliza esta ayuda para que, pues usted a una persona no le va a decir, vea, de una vez dedique el 5% de su sueldo durante todo el año a ayudar a los pobres, ¿no? De pronto lo va enganchando con una actividad específica que lo va llevando hacia allá. Entonces, digamos que ese es un reto para ir formando también al verdadero discípulo en esa solidaridad. Gracias, Neftalí, y terminemos aquí con la pregunta de Oriana o de su hija. Padre, tengo una pregunta
y es respecto a la metodología ignaciana, porque estoy haciendo, digamos que un curso, pero es virtual, que hacen 3 veces al año, pero obviamente dicen de que uno debe tener un director espiritual, porque es un proceso que no se puede generalmente hacer sola. Entonces yo tenía dos preguntas. Obviamente, una es como generalmente, ¿dónde se puede encontrar a una persona que lo pueda enfocar a ello? Y también si se sabe de un lugar en donde se haga este tipo de educación ignaciana, pero presencial. Bueno, ahí sí me corcha, pues porque sé algunas cosas, pero pues no soy experto en ese tipo de espiritualidad, ¿cierto? La mencioné precisamente porque tiene esa afinidad un poco con lo que San Pablo decía, vencer al mal a fuerza del bien. Donde usted sabe que tiene una debilidad, eso es lo que tiene que proponerse para salir adelante. Es decir, no, como no postergar los compromisos y la dirección espiritual pues se puede encontrar con los sacerdotes con los cuales pues tenga más cercanía, más posibilidad de encuentro, de manera que pueda llegar a ese punto. Y de pronto pues allá en Cali con el sacerdote que esté más cercano en su parroquia o en su ambiente, le puede indicar más precisamente dónde pueda tener ya ese tipo de formación muy específica. Bueno, Ah, muchas gracias. gracias por la atención, por estas preguntas finales también que muestran su atención, su preocupación por estos temas tan apasionantes que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos próximos 3 encuentros ya que nos quedan. Entonces, encomendemos esta noche al Señor, pidámosle que nos regale un buen descanso, que acompañe nuestro reposo, que bendiga nuestras familias, nuestros ambientes, nuestras comunidades y que Él esté junto a nosotros y nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y una feliz noche. Amén. Igual para usted, Padre, muchas Muchas gracias. gracias, Gracias, Padre y Padre. compañeros. Feliz Feliz noche. descanso. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Amén, lo Gracias, mismo. Padre, gracias, pues feliz noche, que descansen y